Qué increíble saber que a través del amor que demostramos hacia otras personas podemos demostrar nuestro amor hacia Dios. Yo soy Chucho Hurtado, soy parte del equipo de ministros de nuestra iglesia y estoy súper feliz de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios el día de hoy. Reciban un saludo cordial del pastor titular de nuestra iglesia, Gary César. Y bueno, recordarles que estamos dentro de la serie Comunidad Auténtica. Durante estos domingos hemos estado estudiando la primera carta del apóstol Juan. La primera carta del apóstol Juan. El apóstol Juan nos recuerda, como lo acabamos de ver, que el amor de Dios se expresa en nosotros a través del amor que tenemos hacia otras personas. Si decimos que amamos a Dios, el Hijo de Dios, la hija de Dios, inevitablemente va a buscar amar a otras personas. Espero que tengas listo tu corazón, que tengas dispuesta tu mente para recibir lo que el Espíritu Santo va a hablar a nuestras vidas el día de hoy. Espero que tengas descargada la app de nuestra iglesia. Ahí domingo a domingo estamos subiendo el contenido de cada predicación. Y bueno, gracias de todo corazón por acompañarnos a través de nuestras diferentes plataformas virtuales. El día de hoy el mensaje se titula Amor u Odio. Amor u odio es un mensaje fuerte. Por favor, ve a tu Biblia, a la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículos del 7 al 14. Va a estar apareciendo en las pantallas. Puedes seguir la lectura con tu vista. Primera de Juan 2, versículos del 7 al 14. Dice así la palabra de Dios. Queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ustedes ya escucharon, que ya oyeron. Versículo 8, por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la vida de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, pon atención, el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no le deja ver. Qué fuertes versículos del apóstol Juan para cada uno de nosotros. Versículo 12. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Señor, te suplicamos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, tu palabra sea predicada y tu nombre sea glorificado. Señor, que podamos elegir el amor en vez del odio. Queremos caminar en la luz como tú eres luz. Permítenos salir de la oscuridad del odio, Señor, y que tu palabra se afirme en nuestras mentes, en nuestros corazones y sobre todo, no solamente que seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma, Señor, que la podamos poner en práctica. Señor, habla fuerte, habla claro a nuestros corazones y permítenos ser las personas que tú quieres que seamos y hacer las cosas que tú quieres que hagamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabes? En todo el Nuevo Testamento hay una característica básica del Hijo de Dios y de la hija de Dios. Y esta característica básica en la vida cristiana es el amor. Es el amor. Jesús lo definió como uno de los rasgos básicos de sus seguidores. En Juan 13:35, Jesús dijo lo siguiente: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Más adelante, el apóstol Pablo lo definió como la mejor manera de relacionarnos unos con otros. Colosenses 3:14. El amor es el vínculo perfecto. El apóstol Pedro incluso menciona que el amor es el ingrediente esencial para que el perdón
fluya en nuestras relaciones interpersonales. Primera de Pedro 4:8. Ante todo tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. En todo el Nuevo Testamento, uno de los rasgos esenciales de los seguidores de Jesús es el amor. Y en este pasaje que acabamos de leer de la primera carta del apóstol Juan, el apóstol nos regala 4 realidades respecto al amor que tú y yo tenemos que hacer nuestras en este día. 4 realidades que el apóstol Juan nos enseña en estos versículos. Espero que te puedas tomar nota, que puedas compartir también en redes sociales algunas de las ideas que vamos a estar estudiando en este día. Primer gran realidad respecto al amor que Juan nos regala en este pasaje. Primer gran realidad. En primer lugar, tenemos un mandamiento específico. En primer lugar, tenemos un mandamiento específico, el amor. Versículos 7 y 8. Queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo. Subraya, circula la palabra mandamiento. El amor no es una sugerencia, el amor es un mandamiento. Lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ustedes ya escucharon. Por otra parte, lo que les escribo es también un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la vida de cada uno de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. Juan describe al amor como un mandamiento. Y dice que este mandamiento es un mandamiento a la vez antiguo y nuevo. Es un mandamiento tanto antiguo como actual. Ahora, ¿cómo puede ser el amor algo antiguo y algo actual? Déjame por favor explicarte lo que Juan tiene en mente. Para cuando Juan escribe alrededor del año 90-95 después de Cristo acerca del amor, los judíos y todos los lectores de su carta, ellos ya sabían que Dios quería que amáramos a nuestro prójimo. No era un concepto nuevo el que Juan les estaba enseñando a sus lectores. En Levítico 19:18 estaba escrito: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para los lectores de Juan en el año 90 después de Cristo, ellos ya comprendían, ya conocían este mandamiento. Ya habían pasado 1500 años de que el Levítico había sido escrito. No era algo nuevo, no era algo que no supieran, no era algo que Dios no les hubiera revelado antes. Si consideramos que una generación, ¿verdad?, es aproximadamente de 70 años, habían pasado más de 20 generaciones que ya habían escuchado Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No era algo nuevo, era algo que ellos sabían, era algo que ellos ya conocían. Sin embargo, el amor en la vida de Jesús, como dice el apóstol Juan, el amor revelado en la vida de Jesús y en la vida de sus seguidores tomaba una nueva dimensión, tomaba una nueva amplitud. Juan 15:13, no hay amor más grande que este, que alguien dé la vida por sus amigos. No hay amor más grande que este, que alguien dé la vida por sus amigos. Cuando Jesús en ese viernes estaba colgando entre el cielo y la tierra por amor a ti, por amor a mí, para pagar nuestros pecados, el amor estaba tomando una gran dimensión, una mayor dimensión. Y eso sí era nuevo, eso sí era completamente novedoso. En todas las esferas de la vida, dice un comentarista con respecto a este pasaje, en todas las esferas de la vida es posible que una cosa sea antigua en el sentido que ya ha existido antes, sin embargo alcance un nivel totalmente nuevo y diferente por el ejemplo de alguien, y ese es el caso de Jesús. Aunque el amor era un concepto tan antiguo como Levítico, en Jesucristo toma una mayor relevancia. Dice este comentarista acerca de este pasaje: un juego o un deporte puede llegar a tomar una nueva dimensión cuando observas a un gran deportista, un maestro de ese deporte practicarlo. Una pieza musical puede llegar a ser una experiencia nueva, completamente diferente, cuando escuchas esa pieza
ejecutada por un maestro o por una gran orquesta liderada por un gran director. Dice este comentarista, hasta un plato de comida puede llegar a ser una cosa completamente nueva y diferente cuando es preparado por alguien que tiene el genio de la cocina. ¿Sabes algo? El amor no era un mandamiento nuevo para los lectores de tiempo de Juan. Ni para ti ni para mí el amor es un concepto nuevo. Sin embargo, en la vida de Jesús el amor toma una mayor dimensión. Y déjame ponerte un par de ejemplos con respecto a cómo algo puede ser conocido, ¿verdad? No es algo nuevo, es algo antiguo, pero puedes experimentarlo de una mejor manera. Todo el mundo conocemos lo que significa el básquetbol. Todo el mundo sabemos lo que es el deporte del básquetbol. Es botar una pelota, son 5 contra 5, gente en la banca, 2 coaches, cuartos, ¿verdad? 4 cuartos de tiempo y encestar el balón en una canasta. Hay puntos de 2, hay puntos de 3, tiros de línea que valen 1 punto. Tú y yo conocemos de lo que se trata el básquetbol. Pero si tú y yo vimos aquel Dream Team de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, tú y yo sabemos que el básquetbol tomó una dimensión nunca antes vista. Ver en una duela de básquetbol a personas como Michael Jordan, como Scottie Pippen, como Larry Bird, como Karl Malone, como toda esa generación de estrellas de la NBA jugando con un balón. El básquetbol tomó una dimensión completamente nueva y diferente. El básquetbol tomó trascendencia en muchos países por esa gran generación de jugadores en Barcelona 92. Era un concepto que todo el mundo conocíamos, pero tomó una nueva dimensión cuando llegan personas que lo llevan a otro nivel. Quiero referirme a las personas que no viven en la Ciudad de México y lo quiero hacer con todo respeto, ¿verdad? Nosotros estamos aquí en la Ciudad de México y conocemos perfectamente lo que son los tacos. No hay mejores tacos que los de la Ciudad de México. Y hay personas que tienen un concepto de taco diferente, que a lo mejor viven en Estados Unidos, que viven en alguna parte del mundo, y a lo mejor su concepto de tacos, perdón que lo diga así, pero es una taquería así como de cadena, perdón que te lo diga con toda crudeza, esos no son tacos. Si quieres probar los verdaderos tacos, tienes que visitar la Ciudad de México y estar en nuestros puestecitos callejeros y pedir tu orden de tacos al pie de una banqueta. Esa es la experiencia completa de los tacos capitalinos. Me estoy dando a entender, a lo mejor tú tienes un concepto de taco, pero cuando vienes a la Ciudad de México, pruebas los verdaderos tacos. Bueno, el apóstol Juan está hablando de que en Jesús el concepto del amor tomó una trascendencia mucho mayor. Era algo que ya se conocía, pero no se conocía al nivel, al grado en el cual Jesús vino a compartir con nosotros. En la vida de Jesús, el amor alcanzó una amplitud mucho mayor. Y déjame explicártelo. En Jesús, el amor de Dios alcanza incluso al pecador. Para tiempos del apóstol Juan, cuando él escribe esta carta, los rabinos ortodoxos tenían la siguiente frase. Los rabinos ortodoxos del judaísmo decían: hay gozo en el cielo cuando un pecador desaparece de la tierra. ¡Wow! Hay gozo en el cielo cuando un pecador es exterminado de la tierra. Esas eran las frases comunes de los rabinos ortodoxos en el judaísmo en tiempos de Jesús y en tiempos del apóstol Juan. Y Juan cambia este concepto y dice: hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente y viene a los brazos de Jesús. Jesús es el amigo de los marginados, es el que se sienta a la mesa de los pecadores. Jesús es criticado por comer con recaudadores de impuestos y con prostitutas. Jesús es señalado por acercarse a aquellos que la sociedad israelita despreciaba en su tiempo. Qué increíble saber que el amor de Dios en Jesús alcanza una nueva dimensión. Qué increíble saber que Jesús compartía la mesa con pecadores. ¿Sabes qué me enseña eso? Que si yo le hubiera invitado unos tacos a Jesús, Él no me hubiera despreciado la invitación. Él hubiera comido con nosotros, contigo, conmigo, que somos imperfectos, que somos pecadores. ¿Sabes? Jesús no me hubiera rechazado,
Al contrario, Él me hubiera invitado a compartir su mesa. Más adelantito vamos a celebrar la Cena del Señor. ¿Y qué es la Cena del Señor? Es la expresión más clara y más nítida que a la mesa de Jesús estamos invitados todos por gracia. Ahí está Pedro, el que le iba a negar 3 veces. Ahí están Jacobo y Juan, que tenían intenciones de poder y de dominio. Ahí estaba Judas, que horas más tarde lo iba a traicionar. Eso se llama gracia. El amor de Dios en Jesús alcanza una nueva dimensión. Por eso dice Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no solamente eso, el amor de Jesús no solamente alcanza a los pecadores, también alcanza a los gentiles. Nuevamente, los rabinos ortodoxos de tiempos del apóstol Juan decían, los gentiles, aquellos que no son parte del pueblo judío, los gentiles fueron creados por Dios para servir de leña en los fuegos del infierno. Qué bonita frase, ¿verdad? Llena de amor. ¿Sabes algo? Para Jesús, Dios ama de tal manera al mundo que envía a su Hijo a morir por todos. De hecho lo vimos hace un par de semanas. Lo vimos. Dice 1 Juan 2:2, Jesús no solamente murió por nuestros pecados, sino murió por los pecados de todo el mundo. Jesús no hace acepción de personas. Jesús recibe a judíos, a gentiles, esclavos, libres, hombres, mujeres, griegos, escitas. Todos somos uno en Cristo. El amor llegó a ser algo nuevo y diferente en Jesús, porque Él extendió sus fronteras hasta que no quedó nadie fuera de su abrazo. En Jesús el amor llegó a los límites que no conocía la humanidad. Ninguna falta, escucha bien esto, ninguna falta, ningún pecado, ningún odio, ninguna discriminación, nada que tú y yo pudiéramos hacer pudo convertir en odio el amor que Dios tuvo por nosotros en Cristo Jesús. De tal manera que tú ves a Jesús, aún en la cruz del Calvario, pidiendo misericordia por aquellos que lo insultaban y que lo agredían. Ahora entiendes por qué el amor, aunque era un concepto y un mandamiento antiguo, en Jesús tiene una mayor relevancia y cobra un mayor sentido. En el versículo 8, el apóstol Juan menciona una frase interesante. La luz ya está brillando y las tinieblas están pasando. ¿Qué significa esto en la vida de los seguidores de Jesús? Que cuando tú y yo amamos más a las personas a nuestro alrededor, avanzamos en nuestro caminar en la luz, en nuestro caminar en la luz. ¿Sabes cuál es la evidencia más clara que una persona está dejando atrás la oscuridad y está caminando más y más en la luz? Cuando ama más y más a las personas a su alrededor. No importa si no piensan como tú, no importa si no viven como tú, no importa si no comparten las mismas ideas que tú. Paréntesis, amar a alguien no significa que estés 100% de acuerdo con su estilo de vida, con sus pensamientos, con su forma de vivir. No, pero Jesús dijo que incluso sus seguidores teníamos que tener la capacidad dada por el Espíritu Santo de amar a nuestros enemigos, de orar por aquellos que nos persiguen, de bendecir a aquellos que nos maldicen. Ese es el amor de Jesús. No significa que estemos de acuerdo, significa que el amor de Jesús derramado en nuestros corazones nos capacita para amar a las demás personas. Dice un comentarista, el reino de Cristo en la vida de una persona o de una comunidad, de una iglesia, es el proceso en el cual las tinieblas van siendo derrotadas paulatinamente por la luz a través del amor, a través del amor. ¿Cuál es la evidencia más clara de que tú y yo estamos caminando en la luz? Que hoy amamos más que lo que amábamos ayer y que mañana debemos amar más y mejor que lo que amamos hoy. Repito, la evidencia más clara que tú estás caminando en la luz, y pregúntatelo en la semana, ¿qué tanto estoy caminando en la luz? Pregúntate, ¿estoy amando más y mejor a mis semejantes que lo hacía ayer? Y que mañana yo pueda amar mucho mejor a mi esposa, que pueda amar mucho mejor a mis hijos, a mis compañeros de trabajo. Esa es la clara evidencia que tú estás caminando en la luz. Una segunda realidad que el apóstol Juan nos regala en este pasaje
una segunda realidad es que tenemos evidencias de quien lo practica. Tenemos evidencias de quien lo practica. Dice el versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. No hay nada en su vida que lo haga tropezar. Y me encanta cómo Juan define en la palabra hermano, ¿verdad? Jesús dijo, amarás a tu prójimo. La palabra prójimo viene de próximo, la persona que tienes a un lado, el vecino, el familiar, el que vive y trabaja contigo, con la persona que estás en contacto todos los días. Y sabes algo, muchas veces, y no me dejarás mentir, muchas veces con las personas que tenemos mayores conflictos es con las personas con las que convivimos todos los días. Con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, con aquellos con los que cotidianamente estamos, ¿verdad?, relacionándonos, es con quienes más tenemos problemas a veces para amar. Te digo algo, el apóstol Juan comienza diciendo que el que ama a su hermano, que el que ama a su prójimo, que el que ama a su próximo, él camina en la luz. Quiero hacerte una pregunta. ¿Con qué ojos estás viendo a las personas alrededor tuyo? ¿Con qué mirada los ves? ¿Cómo ves a tu prójimo? ¿Con qué ojos los ves? Por cierto, paréntesis, te recomiendo una canción que me encanta de un cantautor colombiano, se llama Santiago Benavides. Búscala ahí en YouTube, Santiago Benavides. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Una preciosa canción que nos hace pensar cómo estamos viendo a las demás personas. ¿Estamos viendo a las demás personas como Jesús las ve? Porque ese es el reto para todos los que somos sus seguidores. Ver a nuestro prójimo con los ojos de Jesús. ¿Y sabes algo? Hay diferentes maneras de ver a nuestros semejantes. Podemos ver a nuestros semejantes con odio. Con odio. Es terrible la definición del odio, es terrible. Escucha esto. Sentimiento profundo e intenso de repulsión hacia alguien que provoca en el interior el deseo de producirle daño o que le ocurra alguna desgracia. ¡Wow! ¡Wow! El odio puede producirse en tu corazón porque alguien tal vez te ignoró, porque alguien tal vez te hizo daño. Simplemente hay personas que odian a otros por conductas aprendidas, ¿verdad? Odian a otros por su color de piel, porque no hablan su mismo idioma, porque no tienen sus mismos principios de vida, porque están llenas de prejuicios, expresan odio a las personas simple y sencillamente porque no son iguales a ellos. Ahora, déjame hablarte con el corazón. Si tú eres un hijo de Dios y si tú eres una hija de Dios y hay odio en tu corazón, dice la palabra que estás caminando en tinieblas, que estás caminando en tinieblas. Si eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios y has sufrido dolor en tu corazón, te invito a que hagas tuyo Colosenses 3:13. De la misma manera que Cristo los perdonó, así deben también hacerlo ustedes. Ahora, quiero hacer un paréntesis acá. Hay personas que tienen odio en su corazón, resentimiento, dolor, amargura en su corazón, por algo legítimo, por alguna herida, algún maltrato que han sufrido. No estoy diciendo que tienes que tolerar una relación abusiva. No estoy diciendo que tienes que permanecer en una relación tóxica, donde hay violencia física, violencia verbal, violencia psicológica. No estoy diciendo eso. Si tú estás, y lo voy a decir con toda claridad, si tú ahora estás viviendo una situación de violencia física, emocional, verbal, huye de ese lugar ahora mismo. Tienes que tomar distancia. No estoy diciendo que tengas que aguantar eso. Lo que estoy diciendo es que tienes que entrar en un proceso de restauración y tienes que aprender a perdonar de la misma manera que Cristo te perdonó a ti. Y vamos a hablar de eso un poco más adelante. El odio en el corazón hace mucho más daño a la persona que lo tiene que la persona objeto de ello.
Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero a lo mejor me dices, bueno, Chucho, ¿sabes qué? La verdad es que así como que odiar a una persona y este deseo intenso de que lo atropelle un camión o algo, la neta es que no, yo no llego a ese grado, ¿verdad? Bueno, tal vez no, pero a lo mejor miras a tu prójimo con desprecio. A lo mejor tú y yo podemos mirar a nuestro prójimo como que por encimita del hombro, sintiéndonos superiores a los demás porque sabemos más, porque tenemos más, porque hemos hecho más cosas en la vida, ¿verdad? En tiempos del apóstol Juan, los griegos consideraban a los esclavos, y cito textualmente, una casta inferior, aunque necesaria, útil solamente para tareas vulgares de la vida, pero que nunca se podrán comparar con nosotros. Así es como los griegos veían algunas otras razas, como los escitas. Los veían como vulgares, los veían como corrientes, ¿verdad? Eso se llama desprecio. Algunas personas, en algunas sociedades, los hombres consideran a las mujeres como seres inferiores. Nada más contrario a la idea de la Biblia, donde libros enteros, como Ruth, como Esther, como muchos libros, hablan de mujeres extraordinarias y se les honra, se les respeta. ¿Sabes? Si tú ves a los demás con desprecio por su situación económica, por su situación social, por su situación académica, no estás mirando con los ojos de Jesús. No los estás mirando con los ojos de Jesús. Podemos también ver a los demás como una carga. Friedrich Nietzsche argumentaba Nietzsche, que muchas personas ayudan al necesitado simplemente por liberarse de la carga, por un sentido de superioridad moral. En otras palabras, sirven a los demás para servirse a sí mismos y a su ego. Paradójicamente, este tipo de generosidad, ¿verdad?, no es nacida del amor, es nacida de un sentimiento egoísta. Hay personas que ayudan a los demás simplemente por aliviar sus cargas. Ayudan a los demás por aliviar sus culpas. De repente han hecho algo terrible o de repente intentan justificar con sus buenas obras una doble vida o una doble moral y ven a los demás como un mal necesario, como una carga para aliviar sus malas conductas. ¿Sabes algo? Eso no es ver con los ojos de Jesús. De igual manera, podemos ver a los demás con indiferencia. Decía Sigmund Freud que lo contrario al amor no era el odio, sino la indiferencia. Podemos ver a los demás como un cero a la izquierda, que no nos importen sus dolores, sus necesidades, sus luchas. Si a mí, yo tengo mi vida, si a mí no me daña, a mí no me importa en absoluto lo que tú estés viviendo y los vemos con indiferencia, ¿verdad? Esta idea de la selección natural, decir cada quien que se rasque con sus propias uñas, no me interesa, no tienes los medios, no tienes los recursos para sobrevivir, eres una persona con alguna discapacidad, no naciste en una circunstancia terrible, perdóname, no te voy a ayudar porque yo tengo mi propia vida y ni modo, la selección natural hará su trabajo y ni modo, estás destinado a la extinción. ¿Sabes algo? Eso no es ver con la mirada de Jesús. Cuando tú y yo vemos a nuestro prójimo con amor, nos interesamos en ellos, nos interesamos en su dolor, en sus luchas, en sus penas, los acompañamos. ¿Sabes? Alguna de las primeras preguntas que Dios hace al hombre en la Biblia, en Génesis 4:9 es: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Sabes? Si Dios es amor y el mandamiento de Jesús es el amor, entonces tú y yo no podemos ver a los demás con odio, con menosprecio, con indiferencia, como si fueran una carga. Tenemos que aprender a ver a los demás con los ojos de Jesús. La evidencia de ello. ¿Cuál es la evidencia de que tú y yo estamos caminando en la luz? En la manera como vemos a las demás personas. Hazte esa pregunta durante la semana. Hazte esa pregunta. ¿Cómo estamos viendo a las demás personas? Y yo soy el primero en hacerme esa pregunta. ¿Cómo estamos viendo a las demás personas? En tercer lugar, dice el apóstol Juan, también tenemos evidencias de quien no lo practica, versículos 9 y 11. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano,
todavía está en la oscuridad. Versículo 11. El que odia a su hermano está en la oscuridad, en ella vive, no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver, no lo deja ver. Déjame compartirte una perspectiva tal vez completamente diferente a lo que has escuchado anteriormente con respecto al odio. Para ti y para mí no es novedad que el odio está presente en esta generación. Vivimos en una sociedad llena de odio y si no, asómate a cualquier red social. Cualquier persona publica algo y todas las personas que no están de acuerdo con ese punto de vista le ponen carita de enojo, le ponen comentarios ofensivos, lo insultan, lo menosprecian, le escriben de todo. Es terrible en la sociedad en la que estamos viviendo, ¿verdad? El hate, el famoso hate, los haters siempre han existido, pero pareciera que en esta generación se han popularizado cada vez más. Personas que le dan carita enojada a lo que no les gusta en redes sociales. Personas que de todo se quejan. Personas que todo critican. Personas que no les han pedido su opinión, pero no solamente se meten en el muro de otra persona para poner su opinión, ¿verdad? Sino que lo hacen con insultos. Lo hacen con palabras altisonantes, lo hacen con menosprecio, lo hacen con burla. Estamos viviendo en una sociedad llena de odio. Parece que ese es el pan de todos los días en nuestro mundo. Pero déjame decirte algo. Y si te quedas con esto de toda la predicación, me doy por bien servido. Este versículo que acabamos de leer nos enseña que la persona que odia es mucho más perjudicada que la persona objeto de su odio. Lo vuelvo a repetir. La persona que odia, la persona que tiene odio en su corazón, es mucho más perjudicada que la persona objeto de su odio. Juan nos recuerda que cuando tú y yo odiamos, estamos caminando en tinieblas. En este par de versículos la palabra oscuridad aparece 3 veces. 3 veces. La persona que odia vive en oscuridad, no sabe hacia dónde va, no sabe que está caminando hacia la destrucción. Nuestro pastor nos lo ha enseñado muchas veces. Odiar a alguien es como tomar veneno esperando a que el otro le haga daño. Odiar a alguien es eso. Y tú y yo lo hemos visto. Lo hemos visto. ¿Has visto esos videos en redes sociales donde una persona echa a perder su vida por un momentito de odio? Es impresionante eso. Tú y yo lo hemos visto. Personas que han perdido la vida, que han matado a otra persona simplemente por un incidente de tráfico. Porque alguien se pasó un alto o porque alguien le dio un cerrón en el carro y la otra persona se baja enojada, le da un empujón o le da un mal golpe en la cabeza y la persona muere y esta persona echa a perder su vida, la vida de su familia, su futuro, por un momento de odio. Personas que han cometido crímenes simplemente por una diferencia de opiniones. Personas que en una riña, en un bar, en un antro, por cualquier situación minúscula, terminan perdiendo la vida o terminan en las rejas. Cuidado con el odio, porque dice el apóstol Juan, el que odia camina en tinieblas, no sabe lo que hace, no sabe hacia dónde va. Parece que está caminando con una venda en los ojos. ¿Sabes? Si estás guardando odio en tu corazón por alguien, te invito en el nombre de Jesús que vengas a los pies de la cruz y perdones y traigas sanidad a tu corazón. Si no sabes cómo hacerlo, escríbenos. Hay diferentes programas en nuestra iglesia que te pueden ayudar a perdonar. Porque el que odia camina en tinieblas y no sabe hacia dónde va. Y en cuarto y último lugar, el apóstol Juan nos enseña que tenemos diferentes grados de madurez respecto al amor. Tenemos diferentes grados de madurez. Versículos 12
al 14. Empieza Juan escribiendo a los hijos, después menciona a los padres, después menciona a los jóvenes, después regresa otra vez a escribir a los hijos, después nuevamente a los padres y nuevamente a los jóvenes. Es decir, el apóstol Juan termina esta sección con un hermoso poema, según algunos estudiosos del griego. Es un hermoso poema dirigido a niños, a jóvenes y a adultos. Y déjame decirte que hay un par de escuelas de interpretación acerca de este pasaje. Algunos creen que Juan se está refiriendo a la edad cronológica de una persona, es decir, que le está escribiendo a niños de alrededor de 6 a 12 años de edad, que le está escribiendo a jóvenes mayores de 12 años y hasta los 40 años de edad, y personas adultas de 40 en adelante. Pero una segunda escuela de interpretación dice que Juan le está escribiendo estas recomendaciones a personas de diferente edad espiritual. Es decir, los niños son aquellas personas que tienen muy poquito tiempo conociendo el evangelio. Los jóvenes son aquellas personas que a lo mejor ya tienen algunos años caminando con Cristo. Y los adultos o los maduros son aquellos que son pastores o son maestros de la palabra y ya tienen muchos años, incluso décadas, caminando con Jesús. Sea cual fuera el caso de interpretación de este pasaje de Juan, el apóstol nos recomienda exactamente lo mismo. Ama a la persona que tiene una edad diferente a ti. Ámalo como Cristo quiere que lo ames. Sabes, en tiempos del apóstol Juan y en algunas sociedades incluso hoy en día, los hombres mayores, los hombres adultos merecían todo el respeto, la admiración, el honor de los más jóvenes. Pero era muy raro que un hombre mayor le rindiera respeto, ¿verdad? Le rindiera reverencia a un joven brillante. Era muy raro. Eso no se daba en las sociedades del apóstol, de tiempos del apóstol Juan. Te voy a decir algo. El apóstol Juan está diciendo que todos y cada uno de nosotros debemos honrar a las diferentes personas en su etapa de vida. Joven que me estás escuchando, aprende a honrar, a respetar, a admirar a las personas mayores. Y persona mayor que me estás escuchando, aprende a amar, a honrar y a respetar a los jóvenes que vienen detrás de ti. Si en otras sociedades y si en otras culturas eso no se da, en la iglesia de Cristo tenemos que aprender a hacerlo. ¿Sabes algo? En nuestra iglesia hay muchísimos siervos, siervas, jóvenes, voluntarios que merecen toda mi admiración y todo mi respeto. Aquellos que ya estamos grandecitos. Vemos a jóvenes tocando en la alabanza. Vemos a señoritas sirviendo en los hospitales, en los asilos. ¿Y sabes algo? Merecen todo nuestro respeto y nuestra admiración. Y jóvenes que me están escuchando, aprendamos a honrar y a respetar a aquellas personas que son mayores de edad que nosotros. Tienen mucho que enseñarnos, muchísimo que enseñarnos. Ahora, aplica lo mismo en el terreno espiritual. En tiempos del apóstol Juan, a lo mejor las personas que tenían más tiempo caminando con Cristo, aquellos que eran pastores, que eran líderes, ¿verdad? Eran respetados, honrados, reverenciados, y qué bueno por ello. Pero ¿sabes algo? El apóstol Juan nos está diciendo que debemos amarnos unos a otros. Si tú eres joven en el evangelio, aprende de aquellas personas que tienen más tiempo caminando con Jesús. Pero si tú eres un maestro de discipulado, si tú eres un líder de grupo pequeño, si eres un pastor que me estás escuchando y tienes décadas sirviendo a Jesús, no menosprecies a los jóvenes. No menosprecies a los que tienen poquito tiempo en Cristo. También puedes aprender muchísimas cosas de ellos. Muchas veces pensamos que porque tengo 20 años sirviendo a Jesús, no puedo aprender algo de un nuevo creyente. ¡Qué actitud tan arrogante! Todos podemos aprender de todos. Es lo que el apóstol Juan está diciendo. Así que si tienes meses en el evangelio, aprende, respeta y honra a aquellos que tienen más tiempo caminando en Jesús. Y si tú tienes décadas caminando con Jesús, aprende a amar, a honrar, a respetar y a escuchar a aquellos que tienen menos tiempo, porque ellos también tienen mucho que enseñarte. Si eres niño, si eres joven, si eres adulto, eres llamado a amar. Si tienes poco tiempo de cristiano, si tienes ya varios años de cristiano o si tienes muchísimos años de cristiano, eres llamado a amar. Y el apóstol Juan nos da las razones, porque en Cristo hemos sido perdonados,
porque en Cristo tenemos una plena relación con Dios y porque en Cristo hemos vencido al maligno. ¿Sabes? Este pasaje nos presenta un reto delante de nosotros: amor u odio, caminar en la luz y avanzar en la luz, o seguir viviendo en la oscuridad. Yo espero de todo corazón que tú y yo, como hijos de Dios, aprendamos a caminar en la luz. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella tú nos invitas a caminar en la luz, y que una evidencia de ella sea que amemos a los demás de la manera en que Cristo nos amó a nosotros. Ayúdanos, Señor, a dar evidencia de que caminamos en la luz. Ayúdanos, Señor, a llevar este mandamiento antiguo a una nueva plenitud en Cristo. Ayúdanos, Señor, a dar evidencia de que estamos caminando en ti. Padre Celestial, te suplicamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y nos ayude, Señor, a caminar en amor. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, en la manera en que se amen los unos a los otros. Que eso sea una realidad en tu iglesia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.